El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? ¿Quién vive? El movimiento izquierda salvadoreña MIS, la irrupción de la ética en la política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Independiente Radio de este 29 de noviembre del 2022. Transmitimos desde San Antonio Abad, en San Salvador, para todo el mundo. Este programa que es una hora de análisis, de información, de interpretación, de comentarios y por supuesto también de participación ciudadana y de cultura. Vamos a pasarla bien. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos una agenda un poco larga. Vamos a tratar de ir rápido, tampoco sin atropellarnos, pero tampoco sin detenernos mucho. Pero tenemos una agenda muy bonita. Pero antes, saber cómo está el equipo ahí en cabina, cómo están esas redes, cómo está esa consola, controlando el Facebook Live, el YouTube Live. ¿Cómo está el equipo allá, Frank? ¿Cómo está la cosa? Al 100, Walter. ¿Al 100? Al 100, como siempre. Bueno, me alegra que estés al 100 y también esperamos que así estén todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del globo terráqueo. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a hablar un buen tiempo sobre las expresiones de protesta y las marchas que desarrollaron distintas agrupaciones feministas en el marco del Día de la No Violencia contra el Género, contra la Mujer. Importante, tenemos varios videos y algunos audios también sobre esto. Hay el testimonio además de una madre, que relata su clamor de su hijo capturado. Esto es de las madres del Bajo Lempa. Además también vamos a recomendar durante el programa 3 artículos. Fíjense que ya se va aterrizando de lo que nosotros hemos venido sosteniendo sobre esto de la guerra comunicacional. Hay un artículo interesante del doctor Joao Picardo de la Gavidia sobre la mentira. Hay un editorial también que recomendamos de la prensa gráfica hoy sobre la tergiversación en la comunicación en ese marco. Y recomendamos también uno de Roger Gutiérrez sobre cómo han sido timados los trabajadores con esto de las pensiones. Sindicalista, para que tengamos una visión, otro artículo. Además, vamos a hablar unos minutos sobre el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que ya publicó sus observaciones para El Salvador y expresa su preocupación y pide que se investigue, y el gobierno llegó allá a Ginebra a mentir, ¿verdad? También hay unos datos sobre pobreza, es el informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y habla de que 907,000 salvadoreños, fíjense, salvadoreños, dice que tuvieron problemas para su alimentación, para su seguridad alimentaria, hablan ellos, pero en otras palabras pasaron hambre, el primer semestre de este año. Casi 1 millón de personas. Nosotros lo hemos venido diciendo, ahora lo dice una organización internacional, la CEPAL, vamos a hablar de eso. Y también otra plataforma digital quiebra. Ya habíamos hablado de esta FTX. Ahora quebró una que se llama BlockFi. Otra es grande también, otra de estas criptomonedas que se declaró en bancarrota. Imagina, mientras en el mundo se derrumba esto, aquí le siguen apostando a comprar diario otro Bitcoin tremendo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la reforma a pensiones, por supuesto, en el pan al vino. Ese es nuestro comentario central esta tarde. La reforma de pensiones, un timo para los trabajadores. Han sido timados. Todos esperaban, ¿verdad? Nacionalización de las pensiones, decirle ya no a las AFP, un nuevo sistema, un nuevo modelo. Neles. Neles pasteles. Quedaron timados los trabajadores. Y para medio dorar la píldora, como esto es populismo, tiran ahí lo del aumento de las pensiones a $400 que no han dicho dónde va a salir esa plata. Vamos a hacer un comentario de eso, ¿verdad? Y por supuesto su participación ciudadana, ¿verdad? Y tenemos en la aula literaria
Hay que cortar faltando unos minutos, ¿oíste? Para que no se nos pase. Seguimos en la línea de estas lecturas. Estamos leyendo esto del control mental, la comunicación, la guerra comunicacional, cómo es que hacen estas grandes operaciones de persuasión. Hoy comentamos el libro que aparece en El Independiente, comentado por Mártir Hidalgo, un colaborador nuestro del periódico. El título del libro es El dominio mental, la geopolítica de la mente, escrito por Pedro Baños. Muy bueno, muy bueno. Vamos a comentarlo también rápidamente para que ustedes se hagan una idea. Pues si no pueden acceder, nosotros también vamos a ver si lo conseguimos en el PDF para compartirlo a quien quiera. Pero el dominio mental, la geopolítica de la mente, de Pedro Baños. Y también ustedes pueden ingresar al www.elindependiente.sv o SB, chiquita. Usted entre ahí, entre y puede ver todo lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Ya tenemos la portada de esta semana con el tema de la reforma de pensiones, un timo así en grande para los trabajadores. ¿Verdad? Va a estar bueno hoy el Independiente Radio. No se lo pierda. Invite, compártalo, véalo en redes, envíese a los amigos, en los grupos de la familia, en los grupos de Chero. O sea, dele sentido a esas redes sociales, a los grupos. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2 de la tarde con 8 minutos en todo el país. Este fin de semana ha estado bien activo. Bueno, hubo marchas, expresiones de unidad también y expresiones de protesta de las distintas organizaciones feministas y de mujeres que protestaron por la violencia contra la mujer, y nosotros queremos darle un espacio a eso, ¿verdad? Centenares de mujeres se concentraron en varios días, ¿verdad? En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿verdad? El famoso 25N, ¿verdad? En protesta por los atropellos que sufren en el país, por este régimen de excepción y además, por la misma realidad de violencia nacional. Bueno, hablan de que el 6% de procesos de violencia de género es apenas lo que lleva a las condenas, nada más ese 6%. Un panorama desalentador realmente para las mujeres. Se han registrado 129.382 denuncias por violencia del 2015 al 2021 y solo 712 recibieron sentencia. De esas 129.000, estamos hablando de un pequeño porcentaje realmente. Y en El Salvador es lógico también, y hay que decirlo, hay que gritarlo, miles de mujeres y niñas enfrentan una cultura de violencia. Bueno, arrastramos esa cultura patriarcal, ¿verdad? Y eso es un problema, ¿verdad?, que hay que remediarlo de alguna manera, porque es un hecho, ¿verdad?, que afecta, ¿verdad?, a muchas mujeres. La violencia contra la mujer no hay que verla normalizada, o sea, aunque sea en nuestra historia, en nuestra cultura, ¿verdad? Hay que aprovechar todos estos espacios. Hicieron marchas, tenemos ahí algunas parte de los videos que se expresaron. Miren, en El Salvador hay dos fuertes organizaciones, una es la Resistencia Feminista y la otra es la Asamblea Feminista, y ambas se expresaron, ambas marcharon, y aquí están expresándose en las calles y nosotros las respaldamos y las apoyamos. Adelante. De un Estado vulnerador de derechos. Aquí mencionamos los 132 feminicidios del 2021, pero si sumamos las 707 desaparecidas, estamos hablando de una cantidad exorbitante de mujeres que no están con nosotras y que las familias las siguen buscando y aquí no se hace nada. Y el problema es que no se trabaja con articulación intersectorial desde las localidades. Aquí las intersectoriales no están funcionando, donde todas y todos debemos aportar a la solución de estos problemas. ¿Qué significa esto? Que no le apostamos al tema de promoción de la salud. Quieren decir que tenemos un país más seguro del mundo cuando eso no es cierto. El tema es que el Estado debe de brindar esa seguridad a las mujeres. Sin embargo, cada mujer que sale de su casa sale preocupada para saber si va a regresar o no. Las mamás que tienen a hijas estudiando en la universidad, en sus escuelas,
tienen la incertidumbre si van a volver a casa. Ese es el punto, incertidumbre. Muchas escucharon eso, ¿verdad? Que salen las niñas, las estudiantes de sus casas a estudiar y bueno, la gran incertidumbre. Relatan del Foro Nacional de Salud, que también marcharon, que aquí han incrementado los feminicidios, las desaparecidas y el Estado, ¿dónde está? El Estado no responde. Del movimiento de mujeres dicen, vemos que hay una alarmante situación de violencia, pero el Estado no está respondiendo a las necesidades. Y que las noticias ocultan los números de los feminicidios, las estadísticas en El Salvador son mentirosas. Y expresaron que marchan a una sola voz exigiendo un alto a la violencia de género, ¿verdad? Aquí están las voces, escuchemos esas voces donde se expresan, donde hablan, donde lo dicen, porque definitivamente hay que sumarnos, aparte de esas pancartas y esas consignas, hay que darle todo el espacio posible a esta realidad. 63 muertes maternas en los últimos años, cuando ya desde 2016 veníamos reduciendo esa mortalidad materna. Sin embargo, en los 3 últimos años, 20, 21 y 22, se ha ido viendo el incremento de las muertes maternas. Igual traemos las mujeres que han sido desaparecidas este año y que el gobierno no le da la importancia o niega que existe esta situación grave para las mujeres. Así es que el ataúd representa todas las muertes y la violencia contra las mujeres que necesitamos enterrar. 63 muertes. Claro, fíjense que en el caso de las denuncias, parte de lo que salió, porque había muchas pancartas, muchas voces, ahí había una, digamos, que llamó la atención, que es todas las mujeres que han salido afectadas, capturadas injustamente en este régimen de decepción, ¿verdad? Y que se agudiza. Desde distintos puntos del país llegaron a protestar en eso. Sobre todo las mujeres que pedían a los diputados, al gobierno, un informe sobre la situación de las madres capturadas y su hijo, y decían, exigimos el resarcimiento de daños a las niñas, a las familias de las mujeres capturadas en el estado de excepción. Es fuerte. Fíjense que tenemos un testimonio de una madre, ahí habla de su clamor, clama aquí por su hijo, que ha sido capturado también injustamente. Este es de los del Bajo Lempa. Escuchemos ese relato. Es duro, toca el alma, toca el corazón. Escuchémoslo. Mi hijo es de los 111 capturados del Bajo Lempa. Mi hijo se llama José Duval Mata Alvarado. Él fue capturado el 18 de abril y hasta esta fecha yo no sé nada de mi hijo, dónde está. Yo le he buscado, pero yo tengo la carta de libertad que la fuerza me lo dictó libre. Aquí está la carta de libertad de mi hijo y yo les pido, de favor les pido, como madre desesperada que estoy, yo he buscado a mi hijo donde quiera, he presentado esta carta en muchos lugares y no me dan respuesta de mi hijo. Si mi hijo ya tiene la carta de libertad, por favor, entréguenme. Su esposa pues tiene su niño recién nacido que tiene 1 mes. Ella también está desesperada por su niño que no sabe de él y le digo de que como madre yo me siento desesperada porque ya teniendo esta carta de libertad yo quisiera tener a mi hijo conmigo, pero no me lo han entregado, no sé si está vivo o muerto. Está qué duro, ¿eh? Qué duro, mano. Qué tremendo. El clamor de una madre, ahí está, tiene la carta de libertad, la está mostrando, que se lo den y no se lo quieren dar. Dice, bueno, no sé si está vivo o está muerto. Imagínese usted el clamor. A esos niveles hemos llegado. Vaya pues para todos estos grupos, la Asamblea Feminista, bueno, también este grupo de mujeres también en resistencia feminista, para todas las organizaciones, Mujeres Transformando, las Dignas, las Mélida, Hormuza, todas, los grupos, las organizaciones. Bueno,
Adelante, hay que seguir con esta lucha, se trata de un cambio cultural. Bueno, pero hay que hacerlo y hay que seguir adelante y hay que insistir y no hay que quedarse, ¿verdad? Claro, es un momento difícil porque es un momento complicado, ¿verdad? Con este régimen de excepción más el régimen de gobierno, pues pareciera como que es ir contracorriente, pero no hay que quedarse de brazos cruzados, hay que seguir adelante, por eso estamos y les apoyamos. 2:16 p.m. en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a ir interactuando también con las distintas plataformas. Acá en el YouTube Live nos escribe Miguel Blandino y nos dice: ¿cómo no va a haber violencia contra la mujer si de parte del Ejecutivo se atacó a la síndica municipal, licenciada Marchelli, y después se persiguió a su propia abogada que lo defendió en el juicio? Dice. ¿Y por qué lo atacó? Porque le reveló contratos en el mercado Cuscatlán, etcétera. Bueno, también ustedes pueden escribirnos, ya saben, ¿verdad? Ahí a las redes y también al 7540-1875 sus mensajes sobre los distintos temas que vamos a ir nosotros pues abordando aquí en la temática. Nos dice Omar Poca Sangre: Walter, los clamores, las lágrimas, el dolor de las madres me recuerdan a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Correcto, y sí lo recuerdan. Bueno, otros hablan aquí de las pensiones, ya vamos a tocar eso, de las pensiones. Excelente entrevista la que tuvo en TVX, vamos a hablar de eso. Aquí nos dan dedito arriba, bueno, aquí dice que ya están listos con los audífonos, bueno, etcétera. Vamos a ir comentando. En este momento yo quisiera recomendarles a ustedes 3 artículos para que los busquen, para que los lean, para que anoten, subrayen, estudien, porque de eso se trata esto, ¿verdad? De hacer un poco, generar pensamiento crítico, pero tenés que alimentarte, pues no te va a venir así de la noche a la mañana, de que el manejo de estos temas, tenés que darte el tiempo, pues. Nosotros hemos venido insistiendo en este programa desde que surgimos que aquí se trataba esto de una guerra comunicacional, lo dijimos. Era un asunto de una guerra comunicacional donde irrumpen las nuevas tecnologías, ¿verdad? Todo esto ya lo saben, las redes, todo lo digital. Miren ahora este artículo que es el editorial de la Prensa Gráfica de hoy. Dice: la tergiversación es utilizada como herramienta de control social. Ese es el titular. Y aborda prácticamente eso, de que dentro de la política comunicacional del Estado, ¿verdad? La tergiversación, o sea, tergiversar, en otras palabras, es mentir, pues. O sea, propagandizar ciertas cosas, o sea, lo utilizan como una herramienta de control social. ¿Qué es control social? Tener dormida a la gente, pues. Tener la gente quieta para que la gente no se movilice, para que la gente no se exprese. Entonces él habla de que ya en la conversación nacional, en la percepción nacional, en la opinión pública, la falacia, la mentira, la tergiversación ya es parte, es como una herramienta, una herramienta más. Interesante el artículo, yo se lo recomiendo, búsquenlo, es el editorial de la Prensa Gráfica de este día. Buenísimo, dice un fragmento: de ahí se deriva el discurso contra los periodistas y contra los medios de comunicación tan en boga. Si la propaganda, entiéndase mentira de modo sistemático, es potencialmente suficiente para mantener el control social y camuflar la conspiración contra el bien común y el interés público, los únicos que pueden amenazarla son aquellos que se dedican de modo profesional a poner en duda y a someter a escrutinio lo que se dice. Punto. Esto nosotros lo hemos venido diciendo, lo hemos venido afirmando, y qué bueno que aparece, de esta manera. En la misma lógica va este otro artículo que también se lo recomiendo. Este es de Joao Picardo, este salió el sábado, el 26, del doctor Oscar Picardo Joao. El título de este artículo, que búsquenlo, el sábado también en la prensa, dice: el arte de engañar. Ahí está, es que va en la misma lógica. O sea, cuando tú haces una lectura conceptual de la realidad, vas a aterrizar ahí.
El arte de engañar, y hace una historia ahí, Picardo, de la política, y se va hasta Maquiavelo, al libro del arte de la guerra de Sun Tzu, y ahí va, un artículo muy bonito, y pasa por Hitler, por Dante, pasa ahí por Goebbels, Joseph Goebbels, y va haciendo de cómo usan la propaganda para engañar, para actividades psicológicas, que el objetivo es ganar apoyo, dice, de personas afines o neutrales, así como reducir la voluntad y capacidad de actores hostiles o potenciales. En este contexto, dice Picardo, la propaganda es aquella información, ideas, doctrinas o llamamientos difundidos con el objetivo de influenciar las emociones, opiniones, actitudes o comportamientos. En eso está aquí, pues, la realidad. Aquí estamos. Interesante, yo se lo recomiendo, busquen el editorial de La Prensa Hoy y este artículo de Picardo en La Prensa del sábado. El arte de engañar, y el otro se titula La tergiversación. Véanse cómo se van haciendo las cosas. Y el tercero que les recomiendo es, este está en El Independiente, es un artículo de Roger Gutiérrez, sindicalista de la FEACIES, amigo nuestro, que dice prácticamente que esta situación de esta reforma que han propuesto de pensiones, dice que ha sido mucho ruido y pocas nueces, así dice, y que la noticia del anuncio y la entrega de esta iniciativa, pues, casi en el análisis que él va estableciendo distintos parámetros de cada uno, analiza todo esto de las pensiones, de la edad, y las otras variables laborales que aparecen ahí, y la va desmenuzando. Se lo recomiendo, búsquenlo en El Independiente, www.elindependiente.su. Entonces él se pregunta que con quiénes consultaron, que cómo lo han llevado, cómo quedan las mujeres de 55 años, de 60, el tiempo de servicio, etcétera, que no tocaron lo fundamental. Eso lo vamos a abordar nosotros también acá en el Pan Pan al Vino Vino. Entonces, estos 3 artículos, búsquenlo, porque van en esa lógica para que podamos entender, ¿verdad?, de manera conceptual, macro, lo que está pasando, porque podemos hablar de un hecho específico, pero es que aquí no es un hecho específico. Es decir, es toda una estrategia así que cruza, ¿verdad?, que cruza el domo, si la ciudad estuviera así, tapada con un domo, ¿verdad?, entonces lo cruza todo así, o un hilo transversal, pues, para verlo más radiofónicamente, es decir, esa es la realidad, la comunicación la que está logrando precisamente eso, a través de muchas herramientas, a través de mucha tecnología, a través de muchos instrumentos, pero básicamente es lo digital. Pero claro, lo digital es el instrumento, pero ¿qué es lo que va en medio? Un montón de estrategias. La tergiversación es una, la mentira es otra, la propaganda es otra, y eso permite el control social. Control social es la anomia social. Eso es lo que está pasando. Léanos. Hay que leerlo para que nos pongamos ahí en acción y en sintonía todos. 2:25 p.m. en todo el país. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Bueno, saludamos también nos escribe desde Los Ángeles, California, Griff Yete Miguel. Nos escriben desde allá. Y también a Manuel Nolasco, que está también en sintonía. Y vamos a ver también cómo estamos ahí en el Face, si hay comentarios, saludos o algo también, entrame, avisad, Fran. Voy, rápidamente, tengo 2 temas antes del Pan Pan al Vino Vino, fíjense, que ha pasado un poco desapercibido, y desde mi punto de vista mucho tuvo que ver esto del anuncio de lo de las pensiones, para salirle al paso de esto, porque esto es grave lo que ha pasado contra el gobierno, porque el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, ONU, publicó ya sus observaciones finales sobre el informe de El Salvador, y destacan preocupaciones por las torturas y por los derechos de los ciudadanos en este régimen de excepción.
que ven poco a poco avance en la justicia transicional y en la investigación de actos de tortura. Interesante esto, porque lo han querido silenciar, lo han querido apagar, han querido que no se sepa, y por eso este tema le bajaron como que, fíjense ustedes qué interesante, cuando estas cosas vienen y apareció lo de los cercos, es que es una guerra comunicacional, apareció lo de los cercos, que iban a hacer cerco y a hacer extracción. Eso es un lenguaje militar. Los que dudan todavía del militarismo, de extracción. Bueno, entonces este informe del Comité de Tortura de las Naciones Unidas, vale la pena que ustedes sepan que en las Naciones Unidas se llegó a esto. Y se acuerdan ustedes la primera vez, aquí en este programa fue, aquí en el Independiente Radio, aquí fue donde pasamos un audio de uno que había sido liberado y que habló de tortura. Y yo me acuerdo que varios amigos que me escuchan me dijeron, mira, y no te estarás pasando mucho vos con eso de la tortura. Pero claro, hablaban de las golpizas, de uno que había muerto asfixiado, otro que metían en un tambo con hielo, el papá que vio morir a su hijo en esos procedimientos de tortura. Es decir, y nosotros aquí lo denunciamos. Fíjense, este programa, el Independiente Radio fue el que salió. Y la procuradora tranquila, viajando anda. La procuradora, y además no la dejan entrar a las cárceles. Ahí ha salido la procuradora en funciones, que está ahorita diciendo que han pedido que la dejen entrar a los centros penales y no le hacen caso. Entonces la ONU exige a El Salvador investigar muertes de detenidos bajo la custodia del gobierno. Están torturando. Oye, más de 90 muertos, hombre. Hay mensajes, ¿verdad, Fran? Ahí, ¿qué dicen los amigos en el Facebook Live? En Facebook todavía no tenemos comentarios, pero en YouTube tenemos parte de Miguel Blandino. Ah, sí, ya lo comentamos uno de Miguel Blandino nosotros aquí. Sí, tengo dos más. Ajá, ¿qué dice? ¿Por qué Nayib Bukele atacó con saña a la sindical municipal licenciada Marceli? Porque dijo en los contratos del mercado Cucatlán que él había firmado y había evidencia de fraude y de corrupción. También comenta, esta reforma a la ley de pensiones es una gravísima amenaza para los trabajadores cotizantes de ahora. Peor es peor para la mayoría de trabajadores que no cotizan y que siguen abandonados por... Es tremendo eso, tremendo. Blanca, Azaro comenta, saludos, excelente programa. Ah, bueno, un saludo a Blanca Azaro, con doble Z, que nos está escuchando. Bueno, y miren cómo son las cosas, porque ya los organismos internacionales tienen los ojos puestos aquí. Leí lo de CEPAL, Comisión Económica para América Latina. Aquí está, dice que aumenta la pobreza extrema en América Latina. 82 millones de personas están en crítica situación por la afectos económicos. Pero miren lo que dice más adelante. Esto a mí me ha impactado porque aparentemente es un número, aparentemente es una estadística. Pero la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las siglas son FAO, la FAO, ¿verdad? Dice que una persona que padece inseguridad alimentaria es cuando carece de acceso a suficientes alimentos nutritivos para un crecimiento y desarrollo normal. Ellos hablan de eso, de esa manera, pues inseguridad alimentaria. En otras palabras, pasan hambre, pues. O sea, es decir, ellos definen, para nosotros inseguridad alimentaria es esto, dicen la FAO. Bueno, ¿saben ustedes qué dice de El Salvador la FAO? Prepárense para oírlo, para que se impacten, para que se conmuevan, para que se convoquen. Dice 907 mil personas sufrieron inseguridad alimentaria en la primera mitad del año. Cambiemos la inseguridad alimentaria por hambre, porque ellos lo definen ahí, que carece de acceso a alimentos nutritivos para su crecimiento normal. Bueno, casi 1 millón de salvadoreños pues pasaron hambre la primera mitad del año. Y ahí ellos desarrollan pues todo su informe, el aumento de los precios en los alimentos, la desaceleración económica que ha complicado pues todo esto, el desempleo, todo lo que está pasando. Entonces dice ahí que, bueno, que El Salvador firmó los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que se llaman ODS, que son como unos acuerdos internacionales, pero
O sea que estamos hablando del 14% de la población de El Salvador, 907,000 no comieron bien o pasaron hambre, ¿verdad? Dice que los esfuerzos deben dirigirse a asegurar el acceso a que todo eso, ya las recomendaciones que hacen estos organismos, que son parte de su trabajo, pues. Pero entonces dicen, hay que proponerse erradicar el hambre. Eso implica un mayor esfuerzo para que el país, ¿verdad?, entre y salga de ese contexto de lento crecimiento. Miren, es esto que está diciendo aquí la FAO, es interesante. Pero como es una guerra comunicacional, esas notas las silencian. Y eso es lo que yo quiero que me entiendan. O sea, que estas noticias que estamos dando, ¿verdad?, esto que estamos aquí dando, algo rápido, porque tenemos que salir pues con la temática que hay tanto. Pero fíjense, si siguen ustedes el hilo de las cosas, ¿verdad?, los artículos que recomiendo, el clamor de las madres, la denuncia y la tortura, ahora aquí la FAO con esto, o sea, y van a creer ustedes que la FAO se va a inventar estos números. Ellos tienen mediciones, tienen recursos para hacer esos estudios. Es fuerte, es fuerte. O sea, no es una cosa, pues, desde que hubo por aquí un poco de hambre y que aquí no, o sea, acuérdense que también vinieron esas tormentas y se acabaron los sembrados de maíz, sembrados de frijoles. Es tremendo, pues, es tremendo. Cuando yo he ido a algunos canales de televisión y he hablado de hambruna, los troles como que se ríen, pues, pero claro, como no piensan, pues, tienen cerebro de zancudo o cerebro de camarón. Entonces, no entienden esto. Pero cuando estoy hablando de hambruna, de pasar hambre, me refiero a esto: 907,000 personas, casi 1 millón de salvadoreños que no están comiendo, hombre, que no entienden, que están pasando hambre. Aquí todos con el manto verde, el mundial, vergón todo, la gente pasando hambre, ahí está, pasando hambre. Ese es el problema. Ese es el problema entre lo real y lo virtual. Todo el mundo ahí con sus celulares, sacados de la realidad. Esos sí están extraídos de la realidad. Extraídos de la realidad. Bueno, y rápidamente en esta misma lógica, para pasar ya a las otras temáticas, miren, ¿cómo son las cosas? Otra plataforma de criptomoneda ha quebrado. Se llama BlockFi. Es una plataforma de préstamos a través de criptoactivos y de servicios financieros. ¿Sabe qué? Ay, sale corriendo a acogerse a la protección en el capítulo 11 de las leyes norteamericanas. Esto es en Nueva Jersey. Sale corriendo y se declara en quiebra. No es un gigante como la anterior FTX, pero esta BlockFi ya estaba valorada casi en 3,000 millones y fue fundada por Jack Price y Flory Márquez, y su objetivo era prestar dinero a clientes usando activos en criptomonedas como garantía. Es decir, ellos te daban la garantía, sí, aquí tiene tanto en criptomonedas. Entonces la gente iba y pedía prestado pisto, pero pisto real, y después resulta que las tales garantías no existían. La empresa asegura que se acogió voluntariamente al capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos. Bueno, otra que quiebra esta criptomoneda y aquí no lo quieren aceptar. Miren, va a ser tremendo esto. Cuando esto pegue el pencazo, porque el pencazo viene. O sea, este tipo de criptomonedas no se van a sostener en el tiempo. Bueno, y la gran apuesta del Salvador de economía es apostarle al Bitcoin, que también viene para abajo. Evidentemente sí van a haber las monedas digitales, pero en los bancos centrales de todos los países, es lo que yo he estado leyendo. Ya está el Banco Central de China, ya está creando el yuan digital. Bueno, en Reino Unido, en Londres, ya van a salir también, ¿verdad? O sea, sí van a existir estas monedas digitales, pero con respaldo de los bancos centrales. Es decir, no van a emitir una moneda digital que no tenga el respaldo real. Bueno, pero esto del Bitcoin y todo esto es la quebrazón, porque como dijo el mismo Bill Gates, ¿verdad? Es
esto de las criptomonedas, dijo él, y de lo digital, dice, ¿vea? Es estafar al más tonto, dice. Bueno, así están las cosas. Y saben ustedes que en este rollo se han perdido más de 300 millones en lo de aquí en El Salvador, en la Chivo Wallet, que provocó que, bueno, muchas personas les usurparan su identidad solo por montar la Chivo Wallet, y después esos $30 se dieron 240 millones. ¿Cuánto no se hubiera hecho con toda esa plata? O si no hubieran pagado deuda, pues en todo caso, pero imagínense cómo están las cosas. 2:38 en todo el país. Vámonos al pan, al vino, que es el tema central de este programa. Hoy es la reforma de pensiones, un timo para los trabajadores. Al pan y al vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Ese es nuestro titular. Y va a ser también la portada del Independiente. Esta propuesta de reforma de pensiones es un timo para los trabajadores. Yo he dicho más o menos que es como aquella figura literaria que dicen, bueno, se anunció tanto y al final la montaña parió un ratón. Sí. Aparecieron con nada, pues porque se esperaba, como lo habían anunciado el año pasado y se tardaron tanto tiempo, bueno, que iban a aparecer aquí diciéndole bye bye a las AFP, ¿verdad? Y todo lo que es este sistema privatizado. Bueno, incluso Chile, pues, que es donde surgieron las AFP, ya las desecharon, pues, porque fracasaron, porque era una enorme estafa para los trabajadores. Pero resulta que no. Resulta que la tal reforma de pensiones presentada por el gobierno resultó ser un timo, pues, para los trabajadores. Muchas organizaciones sindicales, no las que son vendidas, sino las organizaciones sindicales verdaderas están cuestionando el alcance de esa reforma. Y dicen que el gobierno no honra lo que les había prometido. Por eso hablo yo de timo, porque bueno, si no honras, que te han timado, pues. Incluso economistas, ¿verdad?, sostienen que las cifras no cuadran, pues, para subir el 30% anunciado, que dicen que la van a subir a 400, etcétera. O sea, en conclusión, no es una reforma integral. Los trabajadores que cotizan, pues nos quedamos otra vez sorprendidos, otra vez engañados, ¿verdad? Yo estaba manejando distintas presentaciones públicas. Y es que hay un artículo, fíjense ustedes, búsquenlo ahí, el 46 o 47 de la Constitución establece que el Estado, dice, propiciará la creación de un banco de los trabajadores. Es que por ahí va el camino. El camino no es por el INPEP, el camino no es por las AFP, el camino es que, de acuerdo a la Constitución, que el Estado tiene que crear un banco de los trabajadores, en donde todos los trabajadores que cotizamos seamos socios, ¿verdad? Y se establezca un mecanismo, ¿verdad?, en este banco de los trabajadores para que administre, pues, las pensiones, que es lo que hacen las administradoras de pensiones. ¿Qué hacen las AFP? Pues las AFP lo que hacen es que reciben el dinero de los patronos y el dinero de los trabajadores, bueno, y ellos, por eso nosotros les pagamos para que ellos lo administren. Entonces ellos lo tienen el pisto, pero ellos también están jugando, están poniéndolo por acá, están viendo la forma de... Bueno, ¿y qué tal si en vez de que fueran AFP es un banco de los trabajadores? Por ahí pensé yo que iban a poner algo, pues, diferente, algo novedoso, algo, ¿verdad? Pero no le atinaron. Resultó ser, pues, esto, porque en esta reforma, que además han sido, no se conoce formalmente, miren, ellos le hablan de reforma integral, no es una reforma integral. Si hubiera sido reforma integral fuera otra cosa, ¿verdad? Pero no toman en cuenta la edad de jubilación ni una mayor cobertura. El Salvador, fíjense ustedes, es el país con la segunda cobertura previsional más baja de América, según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Es bajísima la cobertura. Ahí están los números, pues. Y también hay economistas que están diciendo que
de lo que se conoce hasta la fecha, pues de lo que han dado a conocer, porque lo tiraron en un tuit, había un video bien bonito hecho y todo, pero realmente de lo que se puede medio sacar de lo que hay, dice que lo que quedan son más preguntas. Y porque ¿cómo van a pagar las pensiones, por ejemplo, del sistema anterior? Esa es una pregunta que ahí está, pues. ¿Y de dónde van a sacar la plata para pagar ese aumento de esos 400? Y luego, ¿cómo queda la deuda que ya se debe? Son preguntas. ¿Y en qué situación queda el Estado? Porque hay unos SIPs que se llaman, también está la derogación del FOP, que son de cómo funcionan, pues esto. Miren, hay un montón de preguntas. Entonces hay que definirlo. ¿De dónde? ¿Cómo va a ser Hacienda para encontrar los fondos para hacerle frente a esa deuda? Esas son otras preguntas que están. Entonces, yo creo que se están ofreciendo más beneficios también, un poco como para bajarle presión a la cosa, sin decir cómo se le va a dar sostenibilidad al punto, porque si usted pregunta con los datos que hay, ¿dónde está la sostenibilidad de eso? Ese es el kit del asunto. Entonces, vienen las preguntas. Esos beneficios los vamos a pagar la mayoría de la población para estos pocos beneficiarios. Yo creo que se está haciendo pues un muñeco ahí. Vamos a ver qué sale, pero en conclusión y en primera impresión, los trabajadores han dicho que se sienten completamente timados. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudales. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale. 2:45, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, pueden participar en el fijo 2225-2286 y 7540-1875. Y me decía, ¿qué va a salir diciendo el hipócrita de Roswell? Dice, que decía nomás AFPs, es lo que estaban diciendo. Bueno, le está lloviendo a este Roswell. Dice, ¿qué va a decir Roswell de su movimiento No Más AFPs, con el que engañó a trabajadores de la Corte? Todavía hay duda qué intereses defiende CITOC. Sí, son parte de los comentarios que están llegando. En Australia nos están escuchando. Felicitarlo por la entrevista, dice, y seguir denunciando y solidarizándome con la lucha de las mujeres. Qué interesante, gracias por escucharnos. El ministro de Agricultura miente al decir que hay suficiente producción y no hay escasez. Hace un mes dijo que se habían perdido casi 15,000 manzanas de cultivos con el temporal. ¿Y cómo es que no hay? Dicen. Bueno, excelente. En sintonía nos dicen por aquí. Bueno, qué bueno que la gente esté activa. Que me gusta cómo participan todos aquí. Qué bueno. Joyce nos escribe y nos manda ahí memes y mensajitos y caritas. La gran mentira que dijo el de la Casa Presidencial, que al elegir de dedazo a la procuradora señalada la iba a dejar entrar a los penales, gran mentira. Es como las pensiones, dice. Solo son circos porque el pan se lo están robando a mano llena. Bueno, dice, el sindicato de Roswell fue el único que marchó el 1 de mayo del 20, que estábamos en lo mejor de la pandemia apoyando al Presi. Está interesante cómo se están expresando. Gracias por estos comentarios. Miren, yo creo que parte de lo que está sucediendo en el país, bueno, nos escribe Hilario Ortiz también desde El Triunfo. Un abrazo a Hilario, un abrazo también a Herbert Hernández, un abrazo a Jonás, a Cecilia, a Aristides, a todos los que nos están escribiendo con sus opiniones, con sus comentarios. Creo yo, y haciendo aquí un resumen de lo que está, es parte de lo que yo he venido sosteniendo. Estuve en el TVX, ya vamos a comentar de eso. Adelante, dale, salvadoreño, dale. Sí, dale. Sí, dale.
Sí, pero ahí tiene un ruido exagerado, tiene que bajarle al radio primero, luego sintonizarlo. ¿Se recuperó o hay que volver a llamar? Tiene que volver a llamar, ¿verdad? Vuélvanos a llamar, por favor, porque se le hizo un ruido ahí que no se podía transmitir. Pues sí, estuve ahí, por fin fuimos a encontrarnos con los amigos en TVX. Qué bonito programa, porque ahí en el programa yo lo que hice fue caracterizar al actual régimen. Caracterizar. Y lo caractericé como neoliberal de derecha, que está en crisis sistémica, que está sostenido por el poder digital y la mentira, que no tiene propuestas ni salidas estructurales, que es trivial, que es incoherente y que está en bancarrota moral. Esa es una caracterización importante. Cuando tú estás analizando un fenómeno social o un sujeto social, tenés que caracterizarlo. Eso es lo que hicimos en el programa. Miren, les dolió tanto que activaron una red de troles ahí tremenda. Sí, buenas tardes, dale, salvadoreño, dale. Aló, Walter. ¿Qué tal? Yo quiero que hagas hincapié sobre esa gran propaganda que están haciendo por el tal cerro de San Miguel, que ni humo está echando. Y la gran alaracada que hacen en la propaganda, que ya tenemos listo, ya que los 26, que no sé qué. Pero no hemos visto que siquiera el volcán arroje una libra de arena. Y están metiendo y han agarrado eso para entretener a la gente. Walter, mira cómo son estos píos de listo. Pero nosotros debemos de ponerle coco. Ahí veo yo el volcán que ni tiene ni una clima de humo, pero ay, que ya viene, que ya aquí, que ya. Híjole, pues de eso quiero que hables un poquito. Vamos a comentarlo. Sí, es parte de toda la estrategia, es parte de toda esa estrategia comunicacional que se utiliza en cualquiera. Bueno, entonces yo estuve ahí en el programa de TVX, muy bien, porque hablamos, lo expresamos, yo caractericé el fenómeno que gobierna actualmente. Entonces, cuando tú lo caracterizas, lo empiezas a conocer, lo empiezas a describir. Trivial, incoherente, en bancarrota moral, sostenido por lo digital. Ese es el punto. Y también hablé de construir un nuevo sujeto histórico, de que sí es posible crear un nuevo El Salvador, también lo dije, ¿verdad? Sobre la base de la solidaridad. Mencioné lo de la filosofía y la realidad histórica de Yacuría, esto de la civilización de la opulencia y el consumo frente a la civilización de la solidaridad compartida. Bueno, y empecé, y la propuesta al final, hablamos un poco del MIS, del movimiento, y que la sociedad, debe de dar ese salto para poder empezar a construir esa esperanza, y que hay que construir ese nuevo sujeto político, social, histórico, y que ahí andamos todos en esas grandes batallas. Interesante, muy bonita la experiencia, porque después se me dejó venir, ¿verdad? Una cantidad de... Bueno, me hicieron de todo, me hicieron hasta memes, troles, los troles que vinieron. Bueno, me insistieron en una pregunta, que cómo veía yo que lo que podía pasar, ¿verdad? Insistentemente al final me pusieron ahí como que si estaba con una bola de cristal, como una especie de burla, porque ese es uno de los pasos para tratar de legitimar, digamos, a los pensadores, a la gente que opina, a la gente que abre la mente, la gente que trata de dar elementos, te empiezan como a vulgarear, es parte de esta guerra comunicacional. Interesante todo lo que pasó y lo que ha pasado, porque también en el programa del viernes, en el canal 21, bueno, yo traté de desmontar algunas ideas, como por ejemplo esta de los cercos que quieren extraer. Yo les decía, no necesitan hacer cercos para extraer a los delincuentes. Y les explicaba que es todo este marco de comunicación. Y miren qué interesante, en todo ese marco de comunicación entra esto de los cercos. Muy bueno también. Es parte, miren, algunos dicen que no, pero yo sí estoy haciéndolo. Hay que aprovechar todos los espacios para dar esta guerra, ¿verdad? Esta batalla
de ideas, que algunos me dicen que no le diga batalla de ideas, pero bueno, el comandante Fidel así dijo, hay que dar la batalla de ideas. Bueno, demos la batalla por nuevos conceptos, pues, o lo que quieran, pero hay que ir a la guerra comunicacional. Y hay que ir a expresar argumentos, y hay que desmontar argumentos, y hay que, hay momentos complejos, pues, difíciles. Pero también hay que darle tiempo a lo sublime, Frank. ¿Qué pasó con el aula literaria? ¿Verdad? Llamada no hay, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos a lo literario. Vamos a hablar de este libro, El dominio mental. Los que están sintonizando en vivo en YouTube y en Facebook Live, ahí está la portada del libro, El dominio mental, la geopolítica de la mente. Usted lo puede leer ahí, ya está subido en la página del Independiente, en la web. Miren, hemos estado insistiendo, si se dan cuenta, venimos hablando de este tema, porque aquí está pasando en El Salvador una gran operación de control mental. Una gran operación del control de las percepciones. Entonces hay que ir a la teoría, porque, ¿verdad? Hay un amigo que está insistiendo en llamar, es Saúl. Vamos a ver qué. Hola, Saúl. Sí, buenas, don Marcos. ¿Qué pasó? Quiero dar mi opinión, sí, creo que pasa que los empresarios y los otros señores funcionarios son inconsiderados porque ellos se creen unos extraterrestres y no saben que son, no se recuerdan que son dependen de los impuestos que paga la gente trabajadora. Sí, eso es lo que yo quería aportar. Bueno, no, gracias por tu aporte también, sí, lo que pasa es que también vamos a abordar un día eso, pero es que la empresa privada está cooptada también. Unos están trabajando, unos están enriqueciendo en el gobierno y bueno, vamos a hablar de eso después. Bueno, el dominio mental en la geopolítica de la mente. Fíjense, este libro, según dice José Guillermo Mártir Hidalgo, nuestro colaborador, fue publicado recientemente y su autor también es un militar español, Pedro Baños Bajo, que sostiene que los gobernantes de todo el mundo están convencidos que el control de la sociedad empieza por el cerebro del individuo. Asegura que nuestra mente es un codiciado tesoro y el santo grial de la manipulación. El éxito está en que los sujetos manipulados no se den cuenta del engaño, ni del cómo, ni quién lo realiza. Lo mejor es que piensen que la idea o la decisión son propias. Miren qué bonita esta definición. Fíjense que yo allá por el 1994, escribí un libro titulado El Contrapoder, Comunicación desde los Excluidos. En el 92 fueron los acuerdos de paz. En el 94 escribo ese libro, yo era profesor de comunicaciones. Entonces yo sostenía ahí que bueno, que el FMLN que se estaba insertando en la política para tener éxito y tenía que construir un bloque hegemónico de medios, tener comunicación, etcétera, y lo planteé, este es el libro. Bueno, se hicieron 12 ediciones, pues, ¿verdad? Básicamente eran los apuntes de clase de mi clase de comunicación y yo explicaba eso ahí. Mental, que todos los gobernantes, ¿verdad?, están convencidos que el control de la sociedad empieza por el cerebro del individuo. ¿Y cómo llegas al cerebro del individuo? Bueno, una de las formas, digamos, principales es a través, por supuesto, de la manipulación y la comunicación. Entonces, cuando tú usas la comunicación, manipulas las emociones, que son experiencias cargadas de emoción. Y dice que se graban en la amígdala. Hay un órgano aquí en el cerebro que es el que reparte las instrucciones de las emociones. De ahí
dice él, que la esclavitud moderna se define por hacernos llegar información directamente al corazón sin pasar por la cabeza. Es decir, sin que medie la reflexión ni el análisis, y repetir incesantemente un mismo mensaje corto y de fácil comprensión. Y que es una de las técnicas, dice, más eficaces para programar mentalmente a una sociedad. Lo más importante es la persona escogida para transmitir un mensaje que el mensaje en sí. Fíjense que esto que está diciendo este libro es lo que está pasando aquí. Es un control mental, entonces hay que ver. ¿Pero cómo? A través también de la comunicación. Dice que para manipular las mentes de las poblaciones, el mejor método son los medios de comunicación. Los medios transmiten información manipulada. En ellos se encuentra una finalidad comercial y otra finalidad política de corto plazo y proyectos de programación mental. Las noticias falsas, los fake news, ejemplifican la información que se transmite. Y ahí sigue el libro. Para manipular a una persona o a una población entera, hay que conocerla a fondo. Cuando se comprende su alma, sus aspiraciones y sus motivaciones, es posible manipularla. El capitalismo de vigilancia, del cual ya les hemos hablado aquí, en referencia a la hipervigilancia facial por internet, con móviles, con celulares inteligentes, proporcionan datos, metadatos y la big data. Empresas y gobiernos obtienen esos datos, vienen los algoritmos, las narraciones, los datos y nos manipulan. Bueno, el siguiente paso al dominio mental es la neuroestimulación y las neuroarmas. Fíjense de lo que están hablando ya. Bueno, sigue el libro, por favor búsquenlo. El dominio mental, para que entiendan lo que está pasando aquí, pues. Que entiendan lo que está pasando aquí. El dominio mental de Pedro Baños, la geopolítica de la mente. Y si no, léanse el resumencito ahí en el Independiente, búsquenlo. Dice que este macrocontrol, bueno, que tiene arrebatados nuestros derechos de privacidad, ya se apoderaron de nuestras vidas como instrumento de control y manipulación y reduce nuestra capacidad para hacer